así en nuestro libro, nos va a compartir cómo fue su experiencia. Janet, te damos toda la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Yo para comenzar sí quería como iniciar este espacio con regalarlos un minutico, los invito entonces a cerrar primero los ojos un momento. Vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundamente, a conectarnos con nuestra respiración. Respiramos profundo y vamos a imaginar que estamos sentados en una playa donde el mar y las olas se mueven con el ritmo que ellas lo saben hacer en su color azul. Al frente van a tener un sol que está ocultándose, ese atardecer maravilloso que uno puede ver en el mar. Vamos a respirar profundo, a seguir sintiendo las olas del mar, cómo suenan, a sentir el aire que roza el cabello, la arena que roza nuestra piel, ese calor de la brisa que contempla nuestro cuerpo. Vamos a mirar ese atardecer que nos llena de energía, ese sonido tan mágico que nos da aliento y nos calma, nos da tranquilidad. Vamos a respirar profundo 3 veces. Respiramos, inhalamos 3 veces. 1, botamos, entre más lento mejor. Bueno, nuevamente, respira profundamente. 1 y botamos. Por último, una última inhalación profunda. 1 y botamos. Los invito a abrir los ojos. Es algo corto, pero eso nos conecta en el aquí, en el ahora, y nos empalma con esta aventura de este libro tan interesante que precisamente nos habla de sentir, de sentimientos y emociones. 2 personitas que me digan qué sintieron en ese minuto de conexión con ese momento lindo que a todos nos parece muy mágico, creo yo. 2 personas que me quieran decir qué sintieron. Janet, mucha tranquilidad. Como que bajarle al ritmo. Ese es el propósito. Gracias, dama. Otra persona. Joana dice que también tranquilidad. Listo. Bueno, eso es lo que la invitación es esa. Cuando leemos un libro, realmente un libro nos lleva a ese propósito, a llevarnos a que nos conectemos con el aquí, con el ahora, desconectarnos, a ver otras cosas, conocer otros temas, vivir otros momentos, sentirlos, porque cuando uno está leyendo, precisamente se sienten muchas sensaciones. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, del inventario de saberes sobre las emociones. Y es muy importante desde el analfabetismo emocional, porque todos dolemos de eso. Es algo que se construye en el tiempo, no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Entonces, la autora Amalia utiliza la metáfora de una selva para explicar el mundo emocional de cada persona. Cuando experimentamos dolor, ansiedad, tristeza, confusión, muchas veces sentimos que estamos perdidos en una selva oscura y esperamos que alguien venga a rescatarnos. Sin embargo, la autora comprende que nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. Eso es un trabajo que nosotros solo podemos hacer. Las emociones siempre tienen un propósito y ese propósito no es bueno ni es malo, y por eso nos tenemos que conectar con nosotros mismos, explorar esas emociones, identificarlas, nombrarlas, comprenderlas, saber si tengo miedo, si tengo tristeza, si tengo alegría. A veces lloramos de alegría, a veces lloramos de tristeza. Entonces, comprenderla hace que vayamos creando ese camino de reconocimiento y de amor propio. Entonces, cuando tenemos ese amor propio, adelante, dama, pasa que nos reconocemos, las identificamos y aceptamos esas emociones.
La importancia de ampliar ese vocabulario de las emociones, de entenderlas, de identificarlas, de nombrarlas, no elimina el sufrimiento, pero sí nos ayuda a identificar su origen, entender esa necesidad, qué me quiere decir, qué me quiere comunicar, qué es lo que quiero aprender de esa emoción, ¿cierto? De eso que estoy sintiendo. Porque finalmente eso se manifiesta en un sentimiento, y eso es lo que tenemos que también nosotros empezar a trabajar. Esto se conecta mucho con todo este proceso que hemos estado aprendiendo todos de la salud mental. Entonces, por eso este libro nos ayuda mucho a esto, a irnos conectando con lo que tenemos que aprender de nosotros mismos. La escritora, como herramienta para comprender las emociones, nos habla de mencionar, de escribir, de convertir una forma de diálogo con uno mismo. Eso es un trabajo muy chévere. Incluso también en la escuela con Ágil nos decía, para conectarnos con lo que estamos aprendiendo hay que escribir. Y acá vuelve Amalia y nos dice lo mismo. Escribamos, conectémonos con nosotros mismos, desahoguémonos. A veces no todo lo podemos verbalizar ni hablárselo a una persona, pero si lo escribimos, seguramente vamos a sentir un peso menos. Entonces, no se trata, como lo decía anteriormente, de eliminar el sufrimiento, pero sí de hacernos cargo, de hacerlo, de aceptarlo, de conocerlo, reconocerlo, y cuando lo escribimos, de alguna manera bajamos a la maleta, le bajamos a esa maleta que cargamos. Las emociones y sentimientos no son lo mismo. Eso es muy importante, que tengamos claro que la emoción es una reacción automática del organismo frente a un estímulo. Se produce antes de que podamos pensar conscientemente en lo que ocurre. Es una respuesta biológica que involucra el cerebro, el sistema nervioso, las hormonas y diferentes cambios físicos en el cuerpo. Esa es la emoción. Y el sentimiento aparece después. Es la interpretación consciente que hacemos de esa emoción. Es decir, nuestro cerebro analiza la experiencia física y le asigna un significado. Entonces, ahí es donde uno se debe de aprender a conocer. Es por eso que cuando vamos, por ejemplo, a presentar un examen, sentimos como esas náuseas en el estómago. Pues hay personas que pueden manifestar. Esa es la parte emocional, de sentir como esas náuseas, ese cosquilleo en el estómago, de nervios, ¿cierto? Y ya el miedo o los nervios son el sentimiento. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a identificar. ¿Qué es lo que siente mi cuerpo y qué es lo que realmente significa lo que estoy sintiendo? Entonces, cuando lloramos, ¿estoy llorando por tristeza o estoy llorando por alegría? ¿Cierto? Cuando me enojo, me estoy enojando por una injusticia o me estoy enojando y lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, esa tensión es por realmente rabia o porque estoy sintiendo que me siento insegura o con miedo, ¿cierto? Entonces el cuerpo habla constantemente. El cuerpo participa activamente en cada experiencia emocional. Cuando sentimos miedo, alegría, rabia, tristeza, el organismo responde mediante cambios fisiológicos que muchas veces ignoramos. Entonces, es muy importante que aprendamos a leer como esos cambios. El cuerpo nos habla, hay que escucharlo. Cuando sentimos cansancio, hay que entender de dónde viene ese cansancio. Si nos está doliendo la espalda, si nos está doliendo el cuello, si tengo un dolor de estómago, que también está pasando emocionalmente, que me está pasando eso. Cuando se nos inflama, por ejemplo, el colon, que es algo muy común en los procesos de salud mental, hay siempre que evaluar emocionalmente qué estoy teniendo, si estoy teniendo una dificultad con mi pareja, en familia, y ahí el identificar y aceptar la emoción y ese sentimiento es donde me hago cargo, es donde me hago cargo. Entonces, por eso es muy importante ir elaborando, como ahorita lo mencionábamos, ir elaborando y reconociendo en uno mismo todo ese alfabeto de emociones que tenemos. Las emociones hay de dos tipos. Hay emociones primarias,
que son esas que salen así desde la intuición, la alegría, la tristeza, el miedo, que son así automáticas, el asco, la sorpresa, ¿cierto? Que esas son las que conocemos desde que nacemos prácticamente. Y luego existen otras, se dan o se generan otras que son las emociones secundarias. Esas emociones secundarias ya son como unas combinaciones que se dan, ¿cierto? Y ahí viene la vergüenza, la culpa, el orgullo, ¿cierto? La nostalgia, la esperanza, la decepción. Esa es una combinación. A veces se combina, por ejemplo, una ira, una tristeza, y van creando otras, como una nostalgia, ¿cierto? O está todo ese tema del amor, pero también posesivo, entonces son los celos, ¿cierto? Entonces se va combinando. Muchas de esas emociones se van combinando y también va generando, y todo dependerá de esas costumbres, pensamientos, creencias, experiencias personales, la norma social que contenemos, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante como reconocerlas, vuelvo y repito, nombrar ese dolor para disminuir el peso, ¿sí? No nos lo quita, pero sí nos ayuda muchísimo. Con el tema de la rueda de las emociones, la actora hablaba de Robert Plutino. Este modelo muestra que las emociones no son estados aislados, sino procesos dinámicos que pueden cambiar, mezclarse y variar en intensidad, ¿sí? Las emociones también viven en el cuerpo. Entonces, en la rueda permite comprender que una emoción puede transformarse en otra. Varias emociones pueden existir, que era lo que ahorita les hablaba. Eso depende también, pues, como de todas nuestras creencias, costumbres, hábitos, nuestras familias, todo lo que también nos van inculcando. Las emociones tienen diferentes niveles de intensidad, no todos, dependiendo de nuestra personalidad. También unos reímos más duro, otros reímos más suave, un chiste no nos da risa, a otros sí nos da mucha risa. O sea, todo depende también de ese ser humano individual que vive se ha alimentado de unas experiencias diferentes. Por eso todos los seres humanos somos diferentes. Las emociones apuestas se ubican las emociones opuestas se ubican en extremos contrarios, ¿cierto? Entonces, a veces esas son las que también se pueden conjugar y nos hacen sentir cosas que no entendemos, pero que si le prestamos atención, podemos hacernos cargo y saber de qué se está tratando, de dónde viene esa emoción. Bueno, las emociones también viven en el cuerpo, viven en el cuerpo. La salud mental también merece el mismo cuidado que la salud física. Eso es muy importante. Resulta que las emociones no se experimentan únicamente como pensamiento. Muchas veces aparecen primero como sensaciones físicas y a veces es difícil para nosotros describirlas. Entonces está la presión en el pecho, ese nudo en la garganta, que miren, por ejemplo, que ese nudo en la garganta a veces pasa por ira o a veces pasa por dolor, ¿cierto? Ese vacío en el estómago, el cansancio sin causa aparente, una tensión en los hombros. Estas sensaciones pueden manifestar emociones que todavía no hemos logrado identificar, pero tenemos que ser muy atentos a que todas esas emociones hacen parte de nuestro organismo, que la parte física siempre se conecta con nuestra mente y somos seres integrales, o sea, nada está aislado, somos una energía completa. Por eso es que cuando pensamos, soñamos, cuando tenemos alegrías, tristezas, se siente en todo el cuerpo y se le eriza a uno la piel, y cuando estamos enamorados, entonces se sienten las cosquillitas. Entonces, el estar enamorada es el sentimiento, pero el sentir las cosquillitas y todo lo que genera la química del amor, por ejemplo, es la emoción, ¿cierto? Entonces, toda esa parte es la que tenemos que aprender a conocer, porque cuando es de forma contraria, es cuando empiezan los procesos de salud mental. Entonces hay que empezar a entender esa presión en el pecho que es, esa tensión, esa ira permanente o esa aburrición permanente que ve todo negativo. Todo ese tipo de temas hay que prestarles atención.
No solamente se va al médico cuando tenemos una dolencia física, hay que también hacer, muchas veces es al contrario, cuando nos hacemos cargo de la salud mental, todas las dolencias físicas desaparecen. El colon irritable, la gastritis, el lumbago, la tensión, todo eso desaparece muchas veces cuando nos hacemos cargo del proceso de salud mental. Adelante, dama. El cuerpo guarda memoria de las emociones. El cuerpo no es un receptor de emociones, sino que también conserva muchas experiencias vividas, situaciones de miedo, estrés, tristeza o trauma. Pueden dejar una marca física que permanece incluso cuando el acontecimiento ya se terminó. Entonces ahí es eh, donde hay que entender de que no necesitamos estar felices todo el tiempo, porque eso es parte de las emociones. Todos tenemos una historia, tenemos un antecedente y eso hace y nos marca y nos da una identidad de cómo sentimos nosotros y de qué manera expresamos sentimientos. Aceptar los momentos difíciles también hacen parte de una vida saludable. Entonces, esos son los que muchas veces nos construyen, los que nos ayudan realmente a ser la mejor versión. En los momentos difíciles donde encontramos como el camino y finalmente vemos siempre la luz y la luz es la que nos lleva a ser mejor, una mejor versión, a ser mejores personas y realmente a conocer esa situación que posiblemente fue dolorosa, cómo la volví en algo positivo en mi vida. Entonces ahí hablamos de algo muy importante que es la aceptación como parte del bienestar emocional. Aceptar una emoción no significa resignarse al sufrimiento, sino reconocer su existencia sin juzgarla. No es de juzgar, es de reconocer, de abrazarla, de eso cuando hablo de aceptarla, de abrazarla, hablo de incrementar nuestra autoestima. A la medida que nuestra autoestima sube, confiamos más en nosotros y vamos mejorando esa versión que cada uno de nosotros debemos de tener, esa confianza que debemos de ser. La aceptación sana no significa dividirla. Sanar es entender de dónde viene ese sentimiento, esa emoción, de entender cuando estoy hablando con una persona, incluso cuando la estoy escuchando, qué emoción me está generando eso que escucho. Y si me está generando una emoción que no es chévere, entonces, o un sentimiento no chévere, cómo yo me hago cargo e inteligentemente lo voy no me dejo influenciar, por decirlo así. No me engancho con esa situación, sino que la controlo, pero si no la reconozco, es muy difícil poderla controlar. Si no la reconozco, ahí es donde se da esa situación de que las personas en conversaciones se dan las discusiones. Entonces, hay que aprender y poco a poco hacer esos ejercicios de darme cuenta que estoy sintiendo, realmente qué me está generando lo que estoy escuchando, para aprender y realmente entender y ser una mejor persona en dar respuestas y en acompañar. El movimiento como forma de procesar las emociones necesitan movimiento cuando permanecen reprimidas durante mucho tiempo. El cuerpo se vuelve rígido y ahí vuelvo al tema de cómo las emociones nos afectan en el cuerpo. Es importante realizar actividades que te ayuden a liberar la tensión emocional, como caminar, bailar, hacer ejercicio, practicar yoga, estirarse, respirar conscientemente. Estos espacios, por ejemplo, de libertura, donde se promueve que leamos. Leer es una de las prácticas que más puede, pues es una de las prácticas que nos aporta muchísimas herramientas a nivel de salud mental, porque fuera de que nos desconecta un rato, me regalo un espacio para mí, estoy también aprendiendo nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento amplía nuestras conversaciones con otros, amplía la forma de nosotros poder comprender incluso lo que otras personas nos están diciendo. Respirar, por ejemplo, también hace que nuestra mente se abra. Cuando estemos, por ejemplo, en los momentos de angustia,
esos momentos que creemos que se nos cerró como el camino, que no te encuentro la respuesta o que tenemos que hacer un informe y no me fluye nada, regales el minutico unos 5 minuticos de respiración profunda y seguro la idea llega. Porque es que ese es nuestro cuerpo. Es un cuerpo físico, pero también emocional. Y necesita que seamos más conscientes de ese proceso para poder que fluyamos de mejor manera. Caminar y hacer deporte, hacer parte inclusive de esas herramientas que nos entrega la compañía de Formación No Feliz, todas esas actividades de bienestar que nos pueden promover esa práctica de actividad física, alimentación saludable, todo eso hace parte de que ese proceso integral de físico y mental de nosotros vaya mejorando. Adelante, dama. Entonces, ¿cuál es la importancia de la escucha y la empatía? Ahí es muy importante que cuando yo me lidero, me hago cargo, me conozco, sé manejar esas emociones, sé y entiendo mis sentimientos, cómo se manifiestan. Entonces me lidero y soy empático. Entonces aquí llega la importancia de la escucha y la empatía. Muchas personas no necesitan consejos, sino sentirse realmente escuchadas. Los que tienen cargos con liderazgo, esto es algo que sí, una invitación muy importante es ir desarrollando ese liderazgo. Entonces, lo primero es, como le decía al principio, es liderarme, aceptar mis emociones, conocerlas, para realmente saber cómo me voy a desenvolver ante los demás, cómo voy a mostrar esa mejor versión de mí. Y una de las cosas, y aquí vuelvo y repito, muchas personas no necesitan consejos, sino realmente sentirse escuchadas. La autora recomienda que desarrollemos una escucha empática, capaz de respetar el ritmo de quien atraviesa una emoción difícil. No se trata de siempre dar un consejo, sino realmente de acompañarlo en algo que la persona requiere. Esto implica evitar juicios, comparaciones o intentos de minimizar el dolor. Posiblemente lo único que necesita esa persona es un abrazo. Posiblemente lo único que necesite es un permiso, porque lo que quiere es acompañar a su esposa a una cita médica importante. Pero a veces no escuchamos, sino que nos quedamos desde la barrera, desde el no entender con empatía un contexto, ¿cierto? Y hay que entender que todos los seres humanos sentimos emociones, sentimos diferente por lo que estábamos viendo. Somos contextos únicos, cada uno tiene un contexto, cada uno tiene una sensación diferente y vemos las cosas de forma diferente. Entonces, la empatía en la escucha es un ejercicio que es importante no solamente desde lo laboral, sino que, por ejemplo, los que tenemos hijos adolescentes. En los hijos adolescentes, uno de los secretos más importantes es ese, escuchar con atención qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que quieren, qué es lo que realmente les da dudas. Y así pasa con los seres humanos, día a día. No somos iguales, interpretamos cosas diferentes, entonces la escucha es algo supremamente importante. Y desde el liderazgo, sí es muy importante que cada vez desarrollemos esa habilidad desde nuestro gran ser, porque cada uno somos seres de luz, con sombras, y esas sombras son las que tenemos que ir aceptando y sabiéndolas manejar. También es importante escuchar a nuestros equipos, guardando la confidencialidad, eso es súper importante, que las personas siempre se sientan en un espacio de confianza, que no se le va a comentar a nadie lo que se hable, porque es parte del respeto, es parte de la cortesía de manejar buenas relaciones. Si no hay confidencialidad, realmente las personas no van a tener cómo acercársenos, no van a tener cómo lograr gestionar un proceso emocional si realmente saben que después lo van a criticar, lo van a juzgar, que le van a contar a otro o van a hacer comentarios, ¿cierto? Yo creo que todos queremos ser respetados, todos queremos que si en algún momento alguien me está escuchando y me siento en confianza en una buena relación, pues que realmente ese espacio se respete y se cuide
se cuide como se lo merece. Entonces, para después trasladarlo en caso de que corresponda a los diferentes programas que tiene la organización. Bueno, entonces ahí es importante, con esto que estaba aquí leyendo, que cuando escuchamos, recordemos que están las áreas de bienestar, tenemos la línea de salud mental, dependiendo de eso que escuchamos, entonces tenemos que saber direccionar. Entonces son temas de bienestar, temas financieros, temas de familia, hay que saber que se direcciona a bienestar, por ejemplo, si son temas de salud mental de ellos o sus familiares, entregarle la línea el teléfono para que ellos mismos pidan sus citas. A veces tiene que ver con una conversación que tienen que tener entre mismos compañeros y a veces podemos estar nosotros como intermediando esa conversación, una conversación de respeto, una conversación donde mejoremos una relación o incluso tomar decisiones de separar una relación. Entonces, no ponerlos en el mismo lugar para que esas personas vayan mejorando como un sentimiento y no vayan a haber asperezas y demás. O sea, siempre en la escucha atenta, vamos a entender realmente cuál es la necesidad. Eso es lo que se debe de encontrar, cuál es realmente la necesidad. ¿Qué espera esa persona? Que lo escuche, que le ayude a gestionar algo, pero realmente desde la necesidad genuina, no desde lo que posiblemente para nosotros sea la respuesta, sino para lo que realmente para el otro es una necesidad. La responsabilidad efectiva, con respecto a lo que la autora habla de responsabilidad efectiva, consiste en reconocer de nuestras palabras y acciones si tienen un impacto emocional en los demás. Esto no significa hacerse responsable de todas las emociones ajenas, ¿sí? No tenemos por qué cargarlas, ¿cierto? Sino actuar con honestidad, respeto y coherencia en las relaciones. Lo que siente el uno, la otra persona, no es lo mismo que yo sienta. Por eso no nos cargamos. A veces, obviamente, compartimos, lo acompañamos, a veces hasta lloramos con el otro, ¿cierto? Pero no se trata de que nos carguemos porque realmente cada persona, cada ser humano se debe hacer cargo de esa emoción. Lo que nosotros hacemos es acompañar, dar herramientas. A veces dar herramientas precisamente es decirle, leas este libro, a veces es decirle, llama a la línea de salud mental, ve a tu EPS, genera un espacio con tu hija y conversa con ella, escúchala, siéntela, abrázala. A veces es simplemente una palmadita en el hombro y te entiendo, ¿cierto? Entonces, la invitación es que realmente seamos responsables con escuchar a las personas desde su humanidad. Todos en algún momento somos vulnerables. La vulnerabilidad no es debilidad. Mostrarse sensible no es debilidad. Mostrar los sentimientos no es debilidad. Realmente esa vulnerabilidad nos hace, al contrario, valientes por compartirlo, y eso hay que agradecerlo, porque muchas veces también eso que escuchamos nos alimenta a nosotros mismos. Yo soy de las que pienso que cuando uno está hablando con una persona en las conversaciones, nada llega porque sí, todo nos conecta de alguna manera y de todos aprendemos. Entonces ahí está la empatía, ese respeto y esa responsabilidad con la que debemos gestionar a nuestros colaboradores. Y nosotros como líderes estamos llamados a eso, a desarrollarnos cada vez más en esa escucha activa y que ellos de alguna manera vayan mejorando y entendiendo que tienen un buen relacionamiento con los jefes, que pueden tener un buen relacionamiento entre compañeros, pero eso empieza desde nosotros, desde mostrar eh, nuestra mejor versión de que somos seres humanos también como ellos, de que los acompañamos, de que los escuchamos y que tenemos las herramientas en recuperar para acompañarnos, desde todos los programas de promoción y prevención, desde todos los programas de bienestar, de relaciones laborales, todo lo que
lo que se ejecuta y trabajamos desde todas las comunicaciones, todo son herramientas que nos dan factores protectores, en especial de salud mental. Este libro finalmente me conectó mucho porque sí es importante como que todos trabajemos en eso, en diferenciar esas emociones, en sentirlas, hacernos cargo y liderarnos para que podamos liderar a otros con mucho amor y mucha empatía. Muchas gracias. Janet, no, gracias a ti por compartirnos como tu experiencia con el libro. Al final, realmente lo que buscamos es que nos podamos conectar de una forma a la otra. Libertura tiene un componente desde lo laboral, desde lo personal y en este caso fundamental con la gestión de las emociones, identificar qué es una emoción y cuándo se nos convierte en un sentimiento, darle nombre a esas emociones, darle nombre a esos sentimientos, autorreconocerlas, que realmente eso es como lo más ganador. Janet, preparamos una actividad con el fin que podamos interactuar con nuestros libertores y les queremos pedir un favor a todos. Van a buscar así a la mano que tengan una hoja y con qué escribir, un lápiz, un lapicero. Van a ser como los recursos que vamos a necesitar para realizar nuestra actividad. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a tener la ruleta de las emociones. Valentina nos va a apoyar ya posteriormente con mostrarnos pues como la pantalla con la ruleta. Vamos a tener en la ruleta unos ejemplos de emociones o de sentimientos y la idea es que con la emoción o el sentimiento que nos salga en la ruleta vamos a responder cada uno las siguientes preguntas, que ahí es donde vamos a necesitar que podamos tomar nota. Primero, ¿qué es para ti esa emoción o ese sentimiento? Segundo, ¿qué te hace sentir? Tercero, ¿qué momento te recuerda esa emoción o ese sentimiento? Cuarto, ¿cómo la identificaste? Y quinto, ¿cómo la gestionaste? Estas van a ser las 5 preguntas guías. Al final con la ruleta, que esperamos que se tenga como una participación y que alguien que nos quiera compartir con la emoción o el sentimiento que nos salga, nos comparta cómo respondería o qué le generó, porque al final hay es que nos podamos conectar con cada una de ellas. Entonces, vale, porfa, compártenos la pantalla para que podamos hacer, para poder tirar la ruleta. ¿Vale? Yo ¿Cómo la la gestionaste? última, ajá. La última pregunta es ¿cómo la gestionaste? Listo, mira que voy entonces a girar la ruleta. Dale, vale. El amor, Janet, en este caso lo articularíamos como una emoción o como un sentimiento. El amor es un sentimiento que se manifiesta de muchas maneras. O sea, en la emoción tú lo sientes como cosquillitas en el estómago, como palpitaciones en el corazón, como esa cara que tú pones cuando ves un bebé, por ejemplo, o cuando ves a tus amores, a tu esposo, a tus hijos. Esa es el sentimiento, perdón, la emoción. Y el amor ya es el sentimiento, el que abraza, ya el que yo digo, estoy enamorada de esto, ¿es cierto? Listo, entonces con base en las preguntitas, Ese es ¿qué mi les... favorito. Señora, Y ese es mi favorito. eso nos moviliza. Listo. Vale, ¿hay forma que les podamos colocar como de forma simultánea las preguntas que nos están escribiendo en el chat? Yo se las voy a ir recordando acá para que las vamos. Dice, ¿qué es para ti esta emoción o sentimiento? ¿Qué te hacen sentir? ¿Qué momento te recuerda? ¿Cómo la identificaste? ¿Cómo la gestionaste? Y la idea es que alguien de los libertores nos pueda compartir acerca del amor.
Alguien Ya la puso en el manos- chat. Sí, señora. Para que la tengamos como guía. Bueno, entonces ahora empiezo yo. Dale, Dani, cuéntanos. Pero no, pues básicamente pues el amor para mí es una emoción que genera como una especie de vínculo de afecto, de cuidado, de respeto, de conexión. También creo que implica una forma de actuar. eh, Creo que es buscar y querer que la otra persona siempre se encuentre bien o que otra persona siempre se encuentre bien. Y es aceptar, obviamente sin controlar, aceptar que la otra persona tiene libertad, aceptar que pues hay formas de pensar distintas, ¿cierto? ¿Qué me hace sentir? Pues por lo general, pues cuando uno siente este tipo de emociones, depende, obviamente, pues a mi modo de ver, depende es, eh, de qué forma es ese amor. Por ejemplo, a mí me recuerda un momento, que es el momento con Isabela, mi hija menor. Pues, sabemos que Isabela tiene una condición especial y que Isabela estuvo, no sé si pues la mayoría sabe, no creo que conozcan la historia, pero Isabela estuvo declarada muerta 17 minutos y cuando a nosotros nos la volvieron a entregar diciéndonos ella la logramos recuperar, ese fue un momento muy bonito para nosotros y me recuerda es precisamente eso, es tener la importancia y la necesidad de tener que cuidar especialmente esa persona. Y uno que identifica y por lo general que a veces uno piensa mucho en qué tengo que hacer para que otra persona esté bien, en qué tengo que hacer para que el otro esté bien, pero también es qué debo hacer yo para poder estar bien para esa otra persona. Y por eso yo siempre lo he dicho y yo pues espero estar muy bien mucho tiempo y todo el tiempo posible para poder estar con Isabela y acompañarla en todo momento. Entonces, digamos que esa es una de las emociones que uno va aprendiendo a conocer cada día, porque el amor depende mucho del tipo de persona. Vos puedes tener amor por un amigo, amor por la mamá, el amor por el papá, el amor por la pareja, el amor por el hermano. Pero en este caso, pues a mí me recuerda es precisamente esa sensación con Isa. Dani, ¿y cómo gestionas? Pues ahora lo que pasa es que yo creo que el amor no se puede gestionar, pues es una forma de solamente que hay que vivirlo y ya. Por ejemplo, yo sé que yo llego a mi casa todos los días Y y te sé reciben que tus ella siempre, hijas. siempre, siempre me está esperando en el balcón para sentarnos ahí 5 minuticos a comer y después irnos a hacer ejercicio. Entonces, pues digamos que esa es como la forma de gestionar. Súper, Dani. ¿Alguien más nos quiere compartir acerca del amor? Jorledis, adelante. Hola, buenos días para todos. Listo, Buenos días, entonces, Jorle. para mí el amor significa unión y afecto, como lo dijo anteriormente Dani. Me hace sentir muchas cosquillitas en el estómago. El momento que más me recuerda es el amor, es la casa de mis abuelos, donde siempre voy a querer volver. Lo identifico, pues lo he identificado porque en ningún otro lugar me siento tan yo, tan pura como me siento pues ahí en la casa de ellos. Y lo gestiono llevándoles regalitos, recargándome yo de mucho amor con ellos. Gracias, Jorle. Dama, ¿qué les parece si giramos la ruleta nuevamente? Claro que sí, vale. Vamos por la ruleta. La vergüenza. Janet, en este caso, la vergüenza se nos convertiría en una emoción o en un sentimiento. Janet, La vergüenza es un sentimiento. Se siente vergüenza, ¿cierto?
Ya en la parte emocional, cada persona puede sentir su vergüenza de forma diferente, ¿cierto? Pero es un sentimiento. Uno siente vergüenza cuando algo pasa, ¿cierto? Y ya la manifestamos de diferentes maneras. El que se esconde, el que se queda callado, el que no habla, el que se enoja, ¿cierto? Ya se manifiesta de diferentes maneras. ¿Y qué momento nos puede recordar, Janet? ¿Qué nos puede pasar en ese momento cuando sentimos vergüenza? ¿Qué situaciones? ¿Qué situación nos puede dar vergüenza, por ejemplo? Esa es la Sí, pregunta, ¿a eso te sí, refieres? como un momento, una situación que nos pueda generar vergüenza. Hay muchos momentos, por ejemplo, cuando alguien es deshonesto y se dan cuenta, pues lo que debería sentir uno es vergüenza. Bueno, se dieron cuenta que me descubrieron, fui deshonesto, qué vergüenza, pues que, o alguien hace algo indebido, cuando no cumplimos normas, por ejemplo. Generalmente cuando no cumplimos normas, lo que uno siente es vergüenza cuando lo descubren pues, y le llaman la atención porque estás incumpliendo una norma. Y dentro de las normas ustedes saben que cabe todo, el ser honesto, el no coger lo que no le corresponde, en hacer las cosas bien hechas, en no hacerlas de cualquier manera, ¿cierto? Entonces, cuando incumplimos como un propósito, cuando incumplimos un objetivo, el resultado es pena, vergüenza de no haberlo hecho como se debió haber sido. Eso, gracias, Janet. Vamos a darle la palabra a María de Los Ángeles. María, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, jefe, ¿cómo está? Bien, Bueno, María, cuéntanos. era con el anterior, con el del amor, pero bueno, el de la vergüenza también. ¿Puedo decir los dos? Claro que sí, dale. Bueno, para mí, pues no sé, es que me identifico mucho con el amor, porque así lo siento. Eh, para mí es un sentimiento y pienso que es lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos, a todos, porque no es solo con una pareja, sino con la familia, con los hermanos, con la mamá, con el papá, con el esposo, con los animales. Entonces, para mí el amor es lo mejor que le puede pasar a los seres humanos, en cualquier expresión, que me hace sentir alegría. Yo me pongo contenta cuando veo mi familia, cuando veo mis hermanos, cuando veo mis sobrinos, cuando hacen travesuras, cuando mi perro me hace daño, cuando la gata me saluda. Todo eso me hace sentir alegría. ¿Qué momento me recuerda? Mis personas favoritas. O sea, el amor es lo máximo. ¿Cómo lo identifico? Porque el corazón me salta, porque a veces se me aprieta el pecho, porque siento ganas de llorar de alegría. Son muchas cosas. ¿Cómo lo gestiono? ¿O cómo lo expreso? ¿O cómo lo hago sentir? Soy besucona. Me da gusto dar besos, abrazos, apretar, apoyar, proteger. Esa es mi manera de expresar el cariño. Cuidar. Ya, era eso. Y la vergüenza es una emoción para mí. Por un comportamiento, un mal comportamiento que suele pasarnos como seres humanos por reacciones. Eh, Siento vergüenza cuando contesto de alguna manera y después digo, ah, pucha, ¿qué fue lo que dije? No lo pensé. Eh, Me hace sentir frustración. ¿Cómo lo identifico? Pues cuando hay actos de deshonestidad, por emociones o por, ¿cómo se dice? Reacciones que tenemos los seres humanos por comportamientos inadecuados. Así lo identifico. ¿Cómo lo gestiono? Dependiendo lo que haya hecho, lo que analice, pido disculpas. No, busco la manera de subsanar el daño o lo que le haya hecho sentir a las personas con mi emoción, con mi respuesta, con lo que haya hecho mal. Eso era todo. María, muchas gracias por compartirnos. Y Dama, yo creo que estamos un poquito cogidos de tiempo, pero me parece súper válido por el tema de la participación de nuestros libertores. Giremos nuevamente la ruleta. Karen, ya te va a la No, palabra. solo quería decir algo
quería decir algo de lo que estaba diciendo María de Los Ángeles, y era que si actuamos desde el amor, evitamos vergüenzas, porque cuando se hace todo con amor, realmente todo fluye mucho mejor. Nos conectamos realmente con lo que hacemos, Yani. Esto nos sale, Yani, el asco. En este caso, emoción, sentimiento. Antes de darle la palabra a uno de los libertadores. Esa es una emoción. Es una emoción porque uno siente, o sea, cuando uno manifiesta el asco, lo siente así en el cuerpo, como que, y lo quiere incluso y lo expresa desde la cara y desde el gesto lo muestra, porque se siente cuando se ve algo feo, cuando algo no genera agrado. Es una emoción más así, más instintiva. Sale a flote el lenguaje no verbal. Sí, así es, sale a flote el lenguaje verbal y algunos tenemos mucho. Ahí mencionas algo muy importante, Arge, que es parte de lo que tenemos que también saber manejar, aprender a manejar. Y es que los seres humanos, algunos, desde el lenguaje verbal mostramos muchas cosas, y si no las gestionamos adecuadamente, posiblemente en algunas conversaciones se interpretan mal. Y mostramos lo que posiblemente estamos pensando, y ahí es donde rompemos esos lazos de confianza cuando estamos en esas conversaciones. Entonces también es importante a veces reconocer esos gestos que yo manifiesto cuando estoy hablando con una persona para que no genere de pronto esa desconfianza o rompa esa conversación con otra persona. Eso es muy importante también reconocerlo, hace parte. Claro que sí, Yani. Mónica Yurani, cuéntanos. Buenos días. Buenos días, Moni. Bueno, ese sentimiento es propio en este momento. Como ya saben, pues yo estoy en embarazo y ha sido muy duro, ha sido muy diferente al primer embarazo que tuve. Yo lo identifico como una emoción. ¿Qué me hace sentir? Pues de todo, ¿cierto? O sea, yo en el momento digo, jue madre, todo. Son 3 meses que han sido duros porque todo me da asco, o sea, desde la comida, digamos, personas, momentos. Eso genera como frustración porque hay comidas, digámoslo así, que yo amaba y yo miro y yo digo, Dios mío, ¿por qué se siente tanto, digamos, tanto asco, tanta repugnancia por todo? ¿Qué me recuerda? Pues lo que estoy viviendo, o sea, es algo que está, no es algo pasado, sino algo que está presente. Pues cómo lo gestiono, evitando de pronto hacer esas cosas, casi todo, hacer esas cosas que me generan eso, o pensando diferente, poniéndole como más positivismo a las cosas. Pero sí es un momento muy frustrante, la verdad, porque hay cosas que uno amaba y que le gustaban, que en el momento no. Las tiene uno, digamos, hacia un lado. Y se te junta con otras emociones, con otros sentimientos, Moni. Sí, señor. Una cosa te genera otra. Listo, chicos, no. Tama, creo que por temas de tiempo seguimos con el cierre. Listo, mira, ya, proyecto. Claro que sí. Don Jorge, Igual, si alguien quiere comentar algo, nos van diciendo. mientras ¿Listo? tanto, claro que sí, Ama. Listo, don Jorge, nos gustaría que para el cierre de nuestro libro acompañado como de lo que nos han compartido los libertadores, Janek desde su exposición, pero también es muy importante que para nosotros es poder escuchar también a nuestro gerente y que nos podamos conectar con nuestro contexto organizacional, cómo realmente este libro nos puede aportar a nosotros, don Jorge. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos. Felicitar a Janet pues por atreverse a hacer la exposición del libro. Igual invitar a todos que este es un espacio que tenemos aquí abierto para todo el que se atreva. Igual lo apoyamos y le ayudamos pues para que su exposición sea lo mejor. En este caso pues con Janet, que se atrevió, maravilloso la exposición. Yo quisiera como hacer un recuento muy rápido de lo que nos deja el libro. Lo primero, que nos da la posibilidad de que diferenciemos entre emoción y sentimiento. Ya hicimos pues el ejercicio ahí un rato.
que recordemos que el cuerpo siempre nos está hablando constantemente, que nosotros podamos identificar que tenemos emociones primarias y emociones secundarias, que eso vale la pena, pues de alguna manera que vayamos aprendiéndolo, que tengamos la conciencia que tenemos que aceptar, o la aceptación hace parte de nuestro bienestar. Cuando aceptamos que estamos afectados por alguna circunstancia, como analizar qué es lo que nos está generando esa situación y poder de alguna manera identificarlo en aras de tener mejor bienestar emocional. Importante, yo creo, que como líderes todos aquí en este espacio y en la organización, la escucha y la empatía, pero con responsabilidad. Recuerden que lo que nosotros le decimos al momento de escuchar a una persona, pues a veces hay que hacerlo con responsabilidad, a veces no, yo diría que siempre con responsabilidad. Entonces, ahí como todos, ya pues aquí como lo que colocamos en la diapositiva, yo creo que tenemos cada uno un grupo que nos han asignado bajo nuestra responsabilidad, ya sea grande, mediano, pequeño, y nuestra responsabilidad es llevarlo a otro nivel, desde el ser y desde el hacer, porque, digamos, hace rato venimos trabajando todo esto aquí, buscando que nos convirtamos en líderes que transforman, o líderes transformadores. Pero antes de líderes transformadores, yo creo que hay que ser líderes saludables. Y ese líder saludable es el que de alguna manera se cuida a sí mismo, porque recuerden que somos referentes de los demás. Entonces, cuando nosotros nos cuidamos, pues estamos enseñando a los demás de alguna manera con el ejemplo. Entonces, básicamente eso era lo que quería agregar ahí en la conclusión. Agradecerles a todos la participación, me parece importante. Hoy tuvimos pues un grupo como siempre muy animado, muy dispuesto, y esperamos poder seguir rodando pues en este espacio de Libertura. Vamos a procurar hacerlo pues como habíamos acordado, no más allá de 2 meses con el libro que propongamos para cada lectura. Entonces, es básicamente invitarlos a todos a seguir trabajando en el fortalecimiento de líderes que transforman, pero sobre todo de irnos convirtiéndonos en líderes saludables. Entonces, con eso pues ahí como en la conclusión del libro. Igual queremos proponer también, Dama, ahí por favor, y a Gemiro, 2 libros para la próxima reunión. Hay 2 que nos han llamado la atención. Uno es el de Kay Perras, que dice Nunca lideres solo, y el otro es de Simon Sinek, que empieza con el porqué. De Sinek yo creo que los han oído mencionar mucho. Ahora su gran teoría es la teoría del círculo dorado. Simon tiene una frase muy célebre que a mí me gusta mucho, dice: la gente no compra lo que haces, sino por qué lo haces, y lo que haces simplemente demuestra en qué crees. Entonces, ahí tenemos estas 2 propuestas. La idea de Nunca lideres solo, dale, Dama, devuélvese aquí, es una breve reseña. Los mejores equipos del mundo no ganan solo por su liderazgo, ganan gracias al compañerismo. Sin embargo, cuando se habla de éxito, se alaba a los líderes. Se presta muy poca atención a la transformación del propio equipo. Primero debemos reinventar nuestra comprensión de lo que es el trabajo en equipo y cómo funciona en un mundo laboral que es mucho más volátil, interconectado, híbrido, diverso e inclusivo, que incluso hace una década este libro de alguna manera pues nos está invitando a que nos pongamos un poco más a tono de lo que es hoy todo el tema del liderazgo. Dice que hace tiempo que deberíamos haber reflexionado sobre los supuestos falsos y debilitadores que llevan a los equipos a rendir por debajo de sus posibilidades. Recuerden que en los grupos, organizaciones, hay gente que aparenta estar dándolo todo, pero mentiras que están camuflados ahí y que no aportan o no suman mucho como uno esperaría. Entonces, la verdad que este libro comparte pues, el enfoque de un coaching que ha aplicado para mejorar el rendimiento de equipos en grandes compañías como Mastercard, Intel, Starbucks o General Motors, y también en unicornios de rápido crecimiento como MongoDB y Scopely, así como en gobiernos como el del país de Bután y otras instituciones como el Banco Mundial. Esto basándose en más de 2 décadas de estudios con el compañero Ferrazzi,
Identifica 10 cambios claves para liderar el potencial de cualquier equipo. Importante, nunca lideres solo, ayudará a cualquier organización a experimentar la innovación y el crecimiento exponencial. Este es un libro que también de alguna manera nos genera como una inquietud importante que creemos que podría sumar de entre lo que queremos desarrollar en la organización. Y el otro libro es, dale Dama por favor, el de Signe. Dama. Empieza con el porqué, ya, este es un clásico de la lectura para todo aquel que quiera llevar su empresa al siguiente nivel, pero no empresa como empresa. Recuerden que todos tenemos una empresa, la casa, el hogar es una empresa, en nuestro círculo, de alguna manera, si gestionamos cosas en una empresa. Y en estas páginas, pues, él dice que entenderemos que lo importante no es tanto lo que haces, sino el por qué lo haces. Siemens nos explica que para lograr crear una empresa inspiradora, lo esencial es aprender a formular las preguntas adecuadas para ser capaces de desarrollar proyectos innovadores con gente comprometida para llevarlos a cabo. Con esta obra o libro aprenderemos a generar el marco necesario para lograr el éxito que buscan todos en sus emprendimientos. Entonces, también hay como una alternativa importante. ¿Cuál va a ser la dinámica? Yo creo que habíamos dicho, son 2 libros interesantes que ustedes como participantes voten por cuál sería el que nos iríamos y se lo estaríamos compartiendo pues en estos días para dar inicio al mismo, y también quién se compromete o quién quiere exponerlo para que también le demos todo el apoyo en ese sentido y nos pueda hacer la exposición del mismo. Entonces, la dinámica de la escogencia del libro, ahí está el 1 y el 2, ¿cierto, Dama? Argemiro. Sí, señor. Y tenemos Sí, la señor. encuesta activa ahí en los 3 punticos, dice Entonces, encuesta. en 2 minuticos, para que por favor votemos Vale, ahí ahí. sí está. Ajá. Dama, pues a mí me deja visualizarla. Por favor, nos confirman si todos pueden ver la encuesta. Todos están viendo la encuesta. Yo ya, para que vamos votando. Vale, ¿cuántos voticos van? O simplemente que en el chat registren el 1 o el 2. ¿Sí? Dama, si aparece en la parte superior en un cuadrito. Y si no, como dice don Jorge, en el chat también podemos registrar 1 o 2. Ahí ya empezaron a votar, ya van 3 votos. Listo, 1 o 2, 1 o 2, ¿sí? Y sumamos y ese es el libro que escogemos pues de manera... Sí, señor. Sí, ya ahí están apareciendo, Dama, incluso en la encuesta y los que están La registrando en el encuesta, chat. más los que están acá. Ujú. Listo. Donde hay varios viendo la transmisión o conectados pues a la exposición, pues pueden votar para que también por separado, ¿no? Que desea votar en la encuesta, en la parte superior derecha de la pantalla hay un Es más cuadrito fácil. morado que tiene como una gráfica y ahí pueden seleccionar la encuesta en la parte superior derecha. Si quieres presentar a Dani para que se vea. Igual yo acá estoy sumando estos otros. Lo que pasa es que muchos, Dani, no han alcanzado a votar por ahí. Desaparece muy poquita la participación. Yo creo que vale la pena de pronto sumar los que están en el chat y los que están ahí para Sí, poder también. tomar decisión. ¿Sí? Y si lo envían al WhatsApp, la encuesta, no estamos todos en el WhatsApp. 7 más. Dieciséis.
Eso está bien. Listo, por el momento tenemos 20 para el 1, que es nunca lidere solo, y 16 para el 2. Terminen de votar, sean encuesta, o sea en el chat, para que ya sumamos los de la encuesta y también ya sumamos, bueno, acá me sumo otros 2. Va 18 para el 2 y va 19 para el 2 y 20 para el 1. Muy ajustado. Súper reñido, sí señor. Está 21 para el 1 y 19 para el 2. Entonces podemos hacer lo siguiente en ese sentido. Les propongo que el que ve primero lo hacemos en esta y en la próxima hacemos el otro, porque veo que está muy partida la participación, muy igual. Entonces veo que se definió pues prácticamente por un voto, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, señor, por un voto. Entonces, escogemos cuál. ¿Cuál fue el que? El primero, ganó el 1. Nunca lideres solo. Nunca lideres solo. Entonces, quedamos que este lo tocamos para esta reunión y en la próxima ya tenemos libro también escogido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Como dicen los expositores, si están de acuerdo, me colocan el 5. ¿Sí? Escriban el 5, número 5 ahí para saber que estamos todos de acuerdo con las opciones que hemos tomado. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, ya todos colocaron el 5. Estamos de acuerdo. Entonces, vamos con Nunca Lideres Solo y ya el otro libro empieza con el porqué. Design. Perfecto. ¿Listo? Claro que sí, don Jorge. Ya tenemos libro entonces para las 2 próximas secciones del espacio de Libertura. Entonces, en ese sentido, yo les agradezco a todos su participación. Entonces, Arge, cierra ahí, por favor, la reunión. Sí, señor, don Jorge. Dándoles a todos un resto de día maravilloso. Yo sé que mucho, un abrazo. Que Libertura siempre le hemos destacado por el tema del cumplimiento en los tiempos, pero dentro de la dinámica, vimos que sería importante si a alguien de los libertores le gustaría ser el expositor del siguiente libro. No va a estar solito, obviamente los vamos a estar acompañando en todo el proceso. Entonces no sé si de pronto alguien se anima. Arge, puede que ya no, pero de todas maneras que como Si algo que tenemos se el comunique grupo, con nosotros. apenas reciban el libro y le peguen la ojeada, porque muchas veces algunos dicen de entrada, pues yo, si alguien está ya dispuesto a lanzarse a la fama, de una, o si no, en el transcurso de los días apenas reciba el libro y le pegue la ojeada, pues nos cuenta y le damos todo el apoyo para la divulgación durante todo este tiempo y el apoyo para la exposición, ¿sí? Claro que sí, don Jorge. Está. Entonces, Dale, nuevamente agradecerles a todos por la participación en Libertura, a don Jorge siempre, que realmente lideramos con el ejemplo y bajo este escenario es muy importante que podamos acompañarlos. Por acá también veo a la jefe Silvana, a María Elena. Eso también hace parte de esas buenas prácticas que nosotros debemos de fomentar con los equipos de trabajo, que participen también de este tipo de espacios, a comunicaciones y a todos. Y nos vemos en nuestro próximo encuentro de Libertura, don Jorge, y a todo el equipo. Un abrazo, un feliz día. Registrar la asistencia que en el chat también se la hace. Importante la Relacionamos el participación ahí. Feliz día. Feliz día para Feliz todos. día. Hasta luego. Feliz Chao, día, Silvana. hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. A recolocar nuevamente para que todos puedan, los que no se han registrado, se registren. Sí, señor. Ya mismo la voy a... Ya les puse el link en el chat. Registran por favor la asistencia y si tienen alguna dificultad